Muy bien, vamos a ver la parte de estadística. Gracias, hija. Estamos procurando. ¿Me escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ya. ¿Qué vamos a aprender acá? Comprender el objetivo de la ciencia estadística. Gente que se conecta tarde. En nuestra vida y diferenciar a los dos tipos en los que se subdivide. Vamos a ver también familiarizarse con los conceptos básicos que se utilizan en los estudios estadísticos. Conocer las características de los tipos de variables estadísticas. Conocer los tipos de cuadros y gráficos estadísticos y sus usos, teniendo en cuenta el tipo de variable. Asimismo, realizaremos interpretaciones de los mismos y cálculos básicos con sus datos. Representar una dieta adecuada. Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades. Una dieta equilibrada debe tener aproximadamente una cuarta parte de grasas, un 15% de proteínas, un 3% de fibra y un 57% de carbohidratos. Entonces, si yo te doy esto de acá, tú lo lees como que no lo entiendes, a veces te aburres un poquito, pero si te lo mostramos gráficamente, como que a veces le toma más interés también, ¿no? Entonces, estos gráficos que usa la estadística nos ayudan a mostrar mejor los resultados que se han obtenido de un determinado estudio, permite explicarlos y permite que también el público al cual va dirigida la información pueda entender el mensaje de esa información. Ya cuando nosotros vemos un grafiquito, entonces ya estamos pensando, ¿no? Ah, mira, las fibras, necesitamos de fibras solamente una pequeña cantidad de todo lo que comemos, ¿no? Un 3%. Luego le siguen las proteínas, las grasas y el resto son los carbohidratos. Entonces deberíamos tener una dieta que más o menos se distribuya de esta manera para que no tener una mala nutrición ni tampoco sufrir a largo plazo enfermedades, ¿no? ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Entonces, cuando ves esto, se te viene a la cabeza estadística, ¿no? Es un grafiquito estadístico. Muy bien, seguimos. Cuidar y corregir nuestra dieta es fundamental para gozar de una buena salud. Sin embargo, en el Perú, el sobrepeso en hombres, si no me mire ya, es de 43,9%, en mujeres 41,1%, y los hombres y las mujeres con obesidad son 14,8 y 24,7% respectivamente, constituyendo un problema de salud grave y preocupante, ya que 2 de cada 3 adultos padecen de exceso de peso. Mira, 2 de cada 3 adultos padecemos exceso de peso. Ah, un dato más, dice, según el INEI, la población censada asciende a 29.381.884 personas, de las cuales 14.450.757, el 49,2%, son hombres, y 14.931.127 son mujeres.
¿Y qué observamos a continuación? Según esta información podemos calcular que en el Perú los hombres con sobrepeso son más de 6 millones y las mujeres con sobrepeso también son más de 6 millones. Y la pregunta, ¿estos problemas de sobrepeso y obesidad tendrán relación con las actividades que realizamos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor, con las actividades físicas que realizamos diariamente. A ver, ¿en qué forma? Cuéntame. Con la actividad física, o sea, por ejemplo, si hacen ejercicio, si tienen una vida sedentaria. Por ejemplo, ahorita este año con el COVID, el que menos se subió de peso, ¿hasta ustedes o no? Ya no estamos como que saliendo a hacer ejercicio. Claro, ya no corretean, porque a la hora que salían del colegio se iban correteando uno detrás de otro, ¿no? En educación física correteaban. Los que estudiaban en la mañana, 3 de la tarde estaban peloteando, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, quiera que no estaban en actividad física. En el recreo correteaban. Ahorita estás en casa, correteas, quiebras todo. Y te pones a corretear, te llaman la atención. ¡Oye, dale, correteas ahí! Permanecemos más tiempo sedentarios y eso va a repercutir, ¿no? Entonces, en el Perú sí tenemos serios problemas con nuestros habitantes. Origen y significado de la estadística. En sus orígenes históricos, la estadística estuvo ligada a cuestiones de Estado nada más. Los censos, los recuentos, los famosos censos de personas, censos de familia, ¿no? Y de ahí proviene su nombre. La estadística luego surge ante la necesidad de tratar y comprender conjuntos numerosos de datos. Ya posteriormente pues ya se aplica de una forma distinta, ¿no? Ahora decimos que la estadística es una ciencia que se ocupa de la recolección de datos, organización y análisis, así como de las predicciones que a partir de estos datos se pueden hacer. Mira, la estadística es la ciencia que se ocupa de la recolección de datos, su organización de los mismos y análisis de los mismos, así como predecir a partir de estos datos qué podría ocurrir en el futuro y qué acciones podrían tomarse, ¿no? Lo que le llamamos la toma de decisiones. Entonces se pueden distinguir dos tipos de estadística. La estadística descriptiva se ocupa de tomar datos de un conjunto y organizarlos en tablas o representaciones gráficas en las que se informa de manera global. Hasta ahí muere la descriptiva, ¿no? Recolecta información, los organiza en tablitas, los organiza en gráficos, los representa los resultados en gráficos y interpretamos y analizamos esos resultados. Pero solo llega hasta ahí, no más. Pero luego viene la otra estadística, ¿no? ¿Cuál es la otra estadística? La inferencial. Ella ya elabora conclusiones para una población, partiendo de los resultados de la muestra. Esta estadística inferencial ya hace uso de una parte de la matemática superior conocido como las probabilidades. Ya hace uso de las probabilidades, del análisis probabilístico. ¿Ya? Esta es la más compleja y la más interesante, pero a nivel de colegio y a nivel de postulación a las universidades, en los exámenes de admisión, solo nos viene la descriptiva. ¿Estamos, mis chicocos? Entonces nosotros vamos a ver una pequeña parte de la estadística descriptiva. Y el resto lo complementarás algún día cuando ya estés en la universidad o en un instituto superior estudiando ya alguna profesión. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces no te olvides, nosotros vamos a estudiar una partecita de esta estadística, de la descriptiva. Vamos, bueno, normalmente nosotros no vamos a recolectar datos, ¿no? Pero podría dejárseles un trabajo. Entonces puede hacer con un trabajo de campo, pero lastimosamente la situación no va a permitir dejarles una tarea que vayan a hacer una encuesta, una entrevista, ¿no? Como para que aprendan a hacer las cosas más interesantes. Bueno. Sin embargo, sí podemos, a partir de una información que nos den, organizarla y analizarla y mostrarla en sus gráficas. Lo que sí vamos a aprender es esto, ¿no? A manejar las tablitas, a completarlas, a organizar las tablitas, a hacer su gráfico respectivo y a partir de ellos interpretar información. Eso sí lo vamos a hacer. Muy bien. Conceptos básicos que necesitamos y vamos a utilizar a lo largo de toda esta parte de la estadística. Uno es población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de todos los individuos en los cuales presentan una característica que se tiene interés en estudiar. Por ejemplo, yo quiero estudiar, o más o menos, ¿no? Hacer un estudio del nivel de estrés que tienen los alumnos del colegio Amancio Varona que están estudiando en forma virtual este año escolar 2020. Entonces, ¿cuál es mi población? Es cada uno de ustedes, cada uno de los alumnos. Si Amancio tiene 500 alumnos, entonces mi población es los 500 individuos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. De repente Sí, quieren profesor. estudiar la conectividad, la buena, mala o más o intermedia conectividad de internet que tienen los alumnos que asisten a clases virtuales del colegio Amancio Varona. Todos los alumnos los voy a encuestar, a todos los alumnos que estudian en el Amancio conforman mi población. Pero, como son 500, de repente, y la mayoría son de Tumán, ¿no? Algunos de anexo, pero son poquitos. Entonces, la mayoría tiene casi la misma tipo de conectividad. Entonces, no habría necesidad de estudiar a los 500. De repente podría organizar, tratar de seleccionar los que son de las zonas aledañas, ¿no? De las zonas más alejadas del mismo Tumán, como pueden ser los caseríos, ¿no? Los centros poblados, o de repente de otro distrito, de Pata, porque están, ¿no? O de repente por cuestiones que los cogió cuando estaban de viaje, se han quedado fuera de la región. Entonces esos individuos sí podría de repente tratar de hacerlos que participen en mi estudio. Y de los que viven en Tumán, pues ya no habría necesidad de estudiar a todos, ¿no? Sino una parte de ellos. Entonces, cuando yo ya no estudio a todos los individuos, sino a una parte de ellos que tienen, digamos, las mismas características desde el punto de vista de población, entonces ya no trabajo con todos, sino con parte de ellos. Y a eso se le llama muestra. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto de la población, elegido convenientemente. Mira esta partecita interesante. Elegido convenientemente. En otros utilizan una palabra muy interesante, ¿no? Dice que la muestra debe ser un subconjunto representativo de la población. Esa es la idea, ¿no? Por eso te decía yo, como la mayoría son de Tumán, de repente no hay necesidad de estudiarlos a todos. Selecciono a algunos que viven en el blog 1, en el blog 2, en el blog 3, y luego a los que están afuera de Tumán, y con eso será suficiente para hacer mi estudio. Entonces, he elegido convenientemente, porque he ido seleccionando de cada sector. Del sector aviación, del sector Luya, del sector ya. Entonces, se ha elegido mi población convenientemente. ¿Qué pasaría si de repente yo cometo el error y por la flojera, donde yo vivo, por ejemplo, que sea el blog 10, hay como
80 alumnos de Amancio. Ah, ya, aquí nomás le paso, vecino, paso la encuesta. Y ya, con los 80 hago mi estudio. Y de repente en esa zona hay la mejor conectividad de Tumac, ¿no? Porque al ladito hay una parabólica, qué sé yo. Y entonces aparentemente mi estudio me va a dar que los jóvenes que estudian en Amancio tienen buena conectividad. Pero no es cierto, porque solamente encuestea lo de esa zona, y esa zona sí tiene buena conectividad. Entonces, la idea de elegir convenientemente significa que la muestra que yo seleccione debe ser una muestra coherente con el tipo de población estudiantil del Amancio Barona. Que salga de los mismos estratos sociales, que salga de los mismos bloques, que salga de los mismos lugares alejados. Esa es la idea. Entonces, la muestra es un subconjunto de la población elegido convenientemente con el propósito de obtener información y conclusiones de toda la población. Se toman muestras cuando es difícil o costosa la observación de todos los elementos de la población. Ahora, ustedes dirán, profe, fácil entonces, ¿no? Para hacer esto. Se sobreentiende que hay personal profesional preparado, personal que ha estudiado la carrera de estadística. Porque esto de sacar muestras no es sacarlas por sacar. Existen sus técnicas de muestreo, existen sus técnicas de recolección de datos. O sea, esto necesita una preparación previa de la persona, ¿no? Es un profesional capacitado. No es cualquiera el que hace ahí el estudio. Muy bien. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de población. La población del Perú. Todo el Perú. Muestra 500 personas que viven en el distrito de Surco de Lima, ¿no? Dime, ¿esta población que está acá vive en el Perú o no? Sí, es parte de la muestra. ¿Es parte de la muestra o es parte de la población? ¿Cómo es? De la población. Entonces, los que viven en Surco, y eso que tampoco he seleccionado a todos, porque no creo que en Surco vivan 500 personas, ¿no? Acá deben vivir miles de personas, ¿no? Entonces se ha seleccionado un grupito, mira, 500 personas, y el Perú, pues, completo tiene más de 30 millones de habitantes, ¿no? Entonces, la muestra es una parte, es un subconjunto de la población. Pero, para que el estudio salga bien, el estudio sea coherente, los resultados sean fiables o confiables, la muestra debe ser representativa de esa población. Por lo tanto, debe ser elegida muy profesionalmente y muy convenientemente. ¿Estamos, mis chicocos? Sí, profe. Ok. ¿Qué es la variable estadística? Eso lo vamos a hablar bastante. ¿Qué es la variable estadística? Al hacer un estudio de una determinada población, observamos una característica o propiedad de sus elementos e individuos. Por ejemplo, con los alumnos y alumnas en nuestra clase podemos estudiar el lugar de donde viven, el número de hermanos que tienen cada uno de ellos, su estatura, ¿no? Su peso. A cada una de estas características estudiadas se le llama variable estadística. Entonces, ¿qué es una variable estadística? Sí, a ver, con tus palabras, ¿qué es una variable estadística? ¡Yujú! Una variable viene a ser una característica o propiedad, no te olvides, característica o propiedad. ¿Qué poseen los individuos de una población? ¿Estamos? Sí, clasificación de las variables. Tenemos la variable cualitativa. ¿Cuándo una variable es cualitativa?
Cuando una variable es cualitativa. Habla. Cuando presenta una cualidad o atributo sobre la población. Claro, pero también podemos decir acá que la variable cualitativa sus valores se representan por categorías. ¿Ya? Aumentó acá el tamaño. No. Bueno, déjalo. Después lo veo. Entonces, sus valores se representan por categoría, decimos nosotros. Esa es la idea de la variable cualitativa. ¿Cómo así, profe? Por categorías. A esto le llamamos categorías. El estado civil, ¿cómo se representa? Soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera, etcétera. Profesiones, ingeniero, médico, abogado. Cuando hablo de categorías, hablo de que la variable, los valores que adopta son nombres, ¿no? Nosotros lo vamos a representar los valores de la variable por nombres. Por ejemplo, color de ojos. ¿Cuáles serían sus valores de colores de ojos? Negros, marrones, negros, pardos, ¿no? Celestes, verdes, etcétera. Si yo te digo, a ver, platos típicos de Tumán. Estos no son tumaneños, ¿eh? no hay, profe. Que cuando yo he ido para allá, Tomás a mí me invitaba en las amanecidas que hacíamos en la academia. Vamos al Las manías. Las manías, otro. Con las manías venden otro también. También empieza con M. El migadito. El migadito. Ahí los domingos en el colegio secundario más allácito hay una señora que cocina y los domingos hacía su rico y empieza con F. De Fernando Falla. Frito. Frito, ¿eh? Claro, a mí como dicen que no. Muy bien. Entonces, tú me representas por nombres, ¿ya? El término categoría significa que los valores de la variable se van a representar por nombres. Por ejemplo, yo digo, a ver, el medio tecnológico que utiliza el alumno para conectarse a la clase virtual. ¿Qué medio tecnológico utilizas? Nombre. La computadora, profe. Hay dos tipos de computadora, ¿sí o no? La PC. Ajá. La de escritorio. Otro. La que puedo llevar de un lugar a otro. El celular, el lacto. La lacto. Tablet. Otro. El celular, Tablet. muy bien. Otro. Empieza con T. Estos muchachos están en una generación. Tablet. Cable. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ustedes mencionan nombres, mira. Ustedes mencionan nombres, ¿ya? Pero aquí falta algo interesante, ¿no? Sino que ya no me dio el tiempo ya para poder, no sé, añadir más parte aquí teórica, pero aquí le vamos a agregar. La variable cualitativa a su vez puede ser nominal y ordinal. ¿Ya? Eso es importante. Por ejemplo, estos ejemplos que están acá, valga la redundancia, estos ejemplos que hemos puesto acá, estos ejemplos de acá, corresponden al tipo nominal.
qué, ¿ah? A ver, si yo te pregunto, las etapas del desarrollo del ser humano, ¿con qué empieza? Con la muerte. Y Con luego se nacer, va a la profe, con juventud. nacer. Y de la juventud se va a la niñez. Y la niñez se va a la adultez. Y de la adultez... Llevan un orden, profe. Llevan un orden. Ah, tiene que haber un orden. Entonces, el término ordinal viene de... Orden. Oh. Son necesariamente ordinales. Claro, cuando yo voy a escribir los valores, tiene que llevar un orden. No lo puedo poner de cualquier manera. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que llevar un orden. Igualito, por ejemplo, estamos estudiando, en este momento que estamos viendo de pandemia, las personas que llegan a desarrollar la enfermedad del COVID. Primero tenemos que estudiar a los que se infectan. ¿Cuántos días dura la infección? Luego pasamos a ver, a eso le llaman ellos la etapa... ¿Cómo tiene un nombre ahí? Bueno. ¿Incubación? No, tiene con la parte de M, es HGM, no recuerdo bien el nombre ahorita. Déjame recordarlo. Ah, está en IgM, contagiado y puede contagiar. Luego va pasando progresivamente a IgG. O sea, llegado un momento es IgM y IgG. Todavía puede contagiar, pero ya está desarrollando la enfermedad, los síntomas. El IgM puede permanecer varios días sin síntomas. Entonces, persona contagiada sin síntomas. Persona contagiada con síntomas, ¿no? Y luego ya viene el desarrollo propio de la enfermedad. Y al final puede venir persona que se sanó o persona que se complicó. Y de las personas que se complicó pueden pasar personas que se sanan y personas que se mueren. Entonces hay un orden que seguir ahí a la hora que uno hace un estudio de esta enfermedad. No podemos saltarnos. Entonces, por favor, cuando estas categorías tienen que escribirse en forma ordenada, entonces decimos que es cualitativa ordinal. Y la gran mayoría de las cualitativas van a ser del tipo nominal, la gran mayoría, pero sí hay una pequeña minoría que es ordinal, y es bueno que lo conozcas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Es como quien dice, a ver, vamos a ver tus estudios secundarios. Ah, ya, estudié quinto en el colegio Amancio, estudié primero en el colegio Tupamaro, estudié tercero, así no es, pues, ¿no? Tienes que empezar, primer año, en tal colegio, segundo año, en tal año, en tal, así es, ordenada. Muy bien, hasta ahí nos vamos entendiendo. Sí, profesor. Sí, profe. Seguimos. Luego viene la variable cuantitativa. El mismo nombre lo dice. ¿Qué significa cuantitativa? Números, cantidad. ¿Ah? Que se puede contar en cantidades así. Recuerda que cuando yo te decía profesión, tú no me decías, ah, profe, la profesión 1, la profesión 2, la profesión 3. Tú me mencionabas el nombre. Estado civil, profe, tengo el estado civil 1, 2, 3. No. Entonces, por eso decíamos que la variable cualitativa se representaba por nombres o categorías. En cambio, la variable cuantitativa, el mismo nombre, se representa por valores numéricos, por cantidades numéricas. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuánto pesas? Profe, peso A.
No, pues no. Me vas a dar un número. 40 kilos, 48 kilos. Edad, igual. Estatura, igual. ¿Ya? Entonces, toda variable cuyos valores sean numéricos, entonces pertenecen a las cuantitativas. Los sueldos, el número de cursos que llevas, el número de minutos que entras a internet. El número de cursos que vas a jalar. Ahí está, el primer lugar está el mío, ya. Seguimos. Variable discreta. Ah, la variable cuantitativa también tiene su subdivisión. Discreta. ¿Por qué se llama discreta? Que En realidad, un término más interesante acá sería toma valores enteros, en otras palabras. Así lo entiendes mejor tú. Los valores de la variable se representan por números enteros. ¿Ya? Si a un padre de familia le preguntan cuántos hijos tiene, así le haya salido un enano, él no dice tengo 2 hijos y medio. ¿Ya? Así le haya salido un cabezón, lo va a contar como un medio hijo, no. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. ¿Cuántos cursos llevas? 12, 13, 14, 15, 16. En Amancio más de 20. Pero toma valores enteros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, no te olvides, discreta cuando toma valores enteros. Y será continua cuando toma valores comprendidos entre 2 números. Y a eso le llamamos nosotros que toma valores reales. O sea, un número reales puede ser decimal. Puede tomar hasta decimales. ¿Ya? El caso de la estatura, el caso del peso, el caso mismo de los sueldos, etc. Por ejemplo, los corredores de atletismo nunca terminan en un tiempo exacto, ¿no? Ya ustedes, de repente, que a algunos les gusta ver las olimpiadas, ¿no? Cuando hay las competencias, los tiempos se miden hasta con centésimas o milésimas, creo ya, de segundo, ¿no? El corredor más rápido, dice 100 metros planos, creo que está por los 8, no sé cuántos, imagínate, 8:36, así más o menos. 8 segundos con 36 centésimas de segundo. Entonces, esos valores que toman decimales pertenecen a la continua. Son valores numéricos, sí, pero pertenecen al tipo continuo. ¿Ya? Ah, bueno, claro, son valores estándares. Listo. Pasamos ahora a lo siguiente. Completa el cuadro indicando si las variables son cualitativas o cuantitativas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos viendo. A ver. Estado civil. ¿Cómo sería el estado civil? Hola. Cualitativa nominal. Sí. Estado civil cualitativa. Muy bien. Y de tipo nominal. Muy bien. ¿Quién habló? Yarita Purisaca, profesor. Ok, Yarita. Muy bien, Yarita. Listo. Vamos a poner por acá costadito para ver quién habla y ponerle su participación. Acá el cuadrito de participación. Ahí.
Listo. Peso. Cuantitativo y continuo. Martina Yontó. Cuantitativa de tipo continua. Muy bien, muy bien. Pues, faltó acá raya, ¿no? Más práctico ya eso raya. Ahí. Listo. La edad. Cuantitativo y continuo. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si yo completo mi edad con meses, también lo trabajaría tipo decimal. Pero por lo general lo están llamando cuantitativa discreta, ¿ya? Pero repito, eso es no es algo absoluto. Para que sea discreta debo asumir que siempre la edad la voy a representar con números enteros. Pero tú sabes que nuestra edad, solamente el día que celebramos el cumpleaños es entero. De ahí para adelante ya tienes horas, minutos, segundos, días, semanas, meses de vida. Pero vamos a pensar que siempre lo vamos a representar por un número entero. ¿Ya? ¿Estamos? De ser así, entonces es cuantitativa discreta. El número de enfermos que han llegado hoy día al policlínico de Tumán, a ver, por ejemplo. Cuantitativa discreta. Muy bien, Bocanera. Cuantitativa discreta. Listo. El número de accidentes que ha habido de mototaxi en la esquina de tu casa. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Mauricio Paul, Sandro, ya, muy bien. Tiempo de vida de un celular. Cuantitativa continua. Claro, porque podría apagarse hasta en un momento, ¿no? Tú estás controlando el cronómetro ahí y de repente no sale en un segundo exacto. Muy bien. ¿Alguien tiene su micro prendido? ¿Sandro Viche tiene su micro prendido? Sandro Vilches. Color de preferencia. ¿Qué color te gusta? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Muy bien, Amalia. Cualitativa. Pero vamos a marcar. Número de hermanos. Cuantitativa Discreta. discreta. Cuantitativa discreta. Discreta, muy bien. Número de hermanos discreta. Promedio de notas. Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Correcto. Recuerda que nosotros lo redondeamos, pero en realidad tu promedio a veces sale, ¿no? Ustedes son los que pelean primero, profe, salió, ,5, profe, ,5, ya apruebo, ya. Distrito de procedencia, ¿de dónde procede? De Tumán, de Pata, Popucalá, Pomaca, Chiclayo, de... Cualitativa, profe. Cualitativa. Nominal. Muy bien. Número de horas que estudia. Bueno, ustedes no estudian. Cuantitativa continua. Claro, porque pueden poner Continua. hora con 15 minutos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, pero aquí dice número de horas, ¿ah? Si todo lo ponemos en horas exactas, sería discreta. Y si consideramos hasta los minutos, podría ser continua. Entonces, eso va a depender ya del que defina el estudio, ¿no? Profe, y cuando diga tiempo, ahí sí es continuo, Ahí, ¿no? sí, ahí sería más exacto. Tiempo de estudio sería de hecho continua. Profe. Número de horas, Profe. 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo más idóneo sería del tipo discreta. Profe, es que el tiempo lo generaliza. Claro, el tiempo es más genérico. Tipo de sangre, cuando dices ¿qué sangre tiene? Grupo A, RH positivo. Grupo B, RH negativo. Grupo Cualitativa. Grupo O, Cualitativa. 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 Muy bien, cualitativa. Coeficiente intelectual, a ver si superas a Albert Einstein. Cualitativa. No, cuantitativa.
Cuantitativa discreta. Normalmente es un test psicológico y te salen números enteros. Número de aprobados en un examen. ¿Cuántos aprobaron el examen? Cuantitativa. Uno. Cuantitativa Discreta. 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 Cuantitativa discreta. Cantidad de alumnos que hay en un salón. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Discreta. Ok, muy bien. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Mira que a veces no le damos importancia a esto y esto ha venido en pregunta de exámenes. En exámenes de admisión solo quieren que identifiques qué variable es. Acá está que se bloquean ahí en internet. Muy bien. Continuamos. Pero también existen los grafiquitos, ¿no? Los grafiquitos. Una vez que nosotros tabulamos la información, la tenemos que mostrar en gráficos. Vuelvo a repetir. A las personas no importa de qué tipo de nivel intelectual tengan, pero los gráficos son mucho más entendibles a veces que tremendos renglones de lectura, ¿no? El gráfico es más apreciable, entra por la vista, que es el órgano más interesante en captar ideas, en captar información. Entonces, ¿qué tipo de gráficos usamos? Eso va a depender de la variable, por eso también es importante conocer eso, ¿eh? Por eso es importante el tipo de variable. Te voy a mostrar adelante dos gráficos que vamos a usar en la variable de tipo cualitativa y algunos de ellos se pueden usar en la discreta. Pero luego vamos a ver que hay otro tipo de gráficos para la cuantitativa y sobre todo de tipo continuo. A ver, el gráfico de barras es una representación gráfica bidimensional en el plano XY, en la que los objetos gráficos elementales son un conjunto de rectángulos dispuestos paralelamente. Ojo, que esto podría venir también en forma horizontal, ¿eh? Esto puede venir en forma horizontal, puede venir en forma tridimensional. Ya eso va a depender de que muestra la información. Pero la idea es que son barras, esa es la idea. Hay barras simples o sencillos, como le llaman barras simples, ¿no? Las edades de los alumnos que ingresaron a la UNI en el año 2011, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, 19 años. 30 alumnos postularon o ingresaron con edad de 15 años. 80 alumnos con una edad de 16 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, las gráficas de las barras tienen que tener el mismo ancho, ojo con estas recomendaciones. Las gráficas tienen el mismo ancho y las alturas va a depender pues de la cantidad, ¿no? De la cantidad que alcanzó cada uno de ellos. Espaciados también, el espacio que hay entre ellos es el mismo. Se trata de mantener esa uniformidad, de igual ancho, igual espacio también. Es más, muchas veces el espacio es del mismo ancho que ellos, como en este caso. Pero tenemos gráficos apilados. En una misma barra se presentan o se grafican a dos características. Por ejemplo, acá, personas desempleadas, mujeres, y arriba de ellas, los hombres. En la misma barra, o sea, aquí tengo dos tipos de desempleados, lo del sexo femenino y lo del sexo masculino. Y hay que saber leer este gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá solamente tiene una altura de 10. Hay 10 mujeres desempleadas. Y vamos a imaginar que esto llega al 8, 28. Entonces, de aquí hay 10 mujeres y hasta arriba el rectángulo tiene una altura de 28. Entonces,
A ese 28 hay que restarle estas 10 mujeres. Y te quedaría que esto de acá son 18 varones desempleados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, Sí, profesor. personal que trabaja en el sector público, los que trabajan para el Estado, 20 mujeres. La altura del rectángulo es 60, pero no vayas a decir 60 hombres. 60 menos las 20 mujeres que hay abajo. Aquí arribita solo hay 40 hombres. ¿Ya? Personas que trabajan en el sector privado. Entonces, esta es una barra compuesta o apilada, ¿no? Entonces, el nombre ideal es apilado. Uno encima del otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Dime, ¿qué tipo de variable estamos estudiando acá? Desempleados, empleados, sector público, sector privado. ¿Qué tipo de Cualitativa. variable? Cualitativa. Cualitativo. Pero al mismo tiempo clasificándolo por sexo. ¿Ya? Al mismo tiempo clasificándolo por sexo. ¿Qué tipo de variable es el primer gráfico? 15 años, 16 años, 17 años. Cuantitativo. ¿Pero de qué tipo? ¿Cuantitativa qué? Recuerda que hay dos, discreta y continua. Discreta. Sí, el discreto. Discreta. ¿Ya? Discreta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, en ambos se puede usar el gráfico de barra. Y aquí tiene agrupados o compuestos que también le llamamos. Mira, la empresa Chanasa se dedica a la venta de autos cuya marca son Toyota, Nissan y Kia. 3 marcas de autos. Y las ventas que hicieron en noviembre. ¿Cuántas ventas de cada tipo de auto en diciembre, en enero? Las barras van pegaditas, lo diferencian los colores. Pero son gráficos de barra. Pero estamos trabajando con marca de auto y meses, nombre de meses. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Cualitativo.